Muy buenas noches, bienvenidos al programa de Actualidad al Día, programa de televisivo producido por TK Televisión y retransmitido o emitido por la Nortevisión y Radio Televisión Mogán. Agradecerles hoy al amigo Hilario Esteves Morera, que es el que nos acompaña, ya que tanto Pedro como Javier han tenido problemas en la universidad, en sus clases, y no es posible estar hoy aquí. Bien, el programa se va a llamar, o pretendemos que se llame, Las energías en la base de la economía medioambiental. Bueno, sabes que ya estamos en primavera, querido Hilario, la sangre altera, espero que mucho con la atención que hoy vamos a poner en el programa. Estamos viviendo momentos complicados, tiempos difíciles, y creo que el ser humano no aprende, y lo digo porque recuerdan la pandemia, cuando teníamos problemas de mascarilla, de agujas, teníamos problemas de respiradores, porque se había decidido, vimos una sociedad capitalista, por los empresarios, que había que producir eso fuera, se deslocalizaron las empresas. Bien, eso se ha corregido, ya hay empresas que fabrican, entonces en España, para cualquier otra pandemia que nos venga en el futuro, pero claro, ahora con la invasión de Rusia en Croacia, con las amenazas del corte del gas y el petróleo del señor Putin, de la Federación Rusa, Alemania que depende del 50%, el resto de Europa depende del 40% de abastecimiento del petróleo, pues empiezan a haber problemas complicados. Por eso, nosotros hemos comentado que el título del programa, Las energías en la base de la economía medioambiental, es a propósito. Nosotros sabemos, y Canarias en eso fue pionera en su momento, de la desalación de agua, fuimos líderes mundiales, Israel nos copió, entre comillas, y en sus desiertos pues realmente han hecho de maravillas en la agricultura, y ahora pues tenemos energía fotovoltaica, eólica e hidráulica. Yo creo que es fundamental, y me gustaría saber tu opinión, es mucho más eficiente y dejamos de consumir fósiles y producen mucha menos contaminación. Pero claro, yo encuentro que aquí hay problemas en la burocracia de los ayuntamientos, de los cabildos, del gobierno, y esto va aburriendo los proyectos de los empresarios. Me gustaría saber la opinión tuya, y lo que creas oportuno añadir, porque en Fuerteventura hay mucho tema sobre esto, y también sé que hay problemas en los ayuntamientos. Don Manuel, yo pienso que lo que sucede con la gente que malvive de la política es que esperan a que otros hagan las cosas para luego ellos ponerlas en práctica. Es decir, que hay muy poca iniciativa, al menos en Canarias, por parte de nuestros políticos, para implantar e implementar aquellas cosas que nos puedan ayudar en lo que es nuestra modesta economía. Ya de entrada, cuando se programó la economía de Canarias, se programó con la mano puesta pidiendo subvenciones. No se programó una economía partiendo de crear industrias o de potenciar aquellos sectores que nos podían ayudar a algo. Lo de las energías renovables ha llegado a remolque y en base a subvenciones, porque si no ni siquiera se hubiese aplicado. Y es triste que con el sol y el viento que tenemos nosotros, estos de los alisios permanentes, en Canarias no hayamos tenido ya o sigamos teniendo dependencia tan fuerte de los fósiles para la energía. Había que haberse cambiado esto con anterioridad. Pero si vemos lo que pretenden, tanto con el salto de agua como con lo del tren, nos están dando a entender que siguen en la misma línea de donde estaban. Porque fíjese usted, poner un tren en una isla pequeña como Gran Canaria, aunque sea eléctrico, hay guaguas eléctricas también. No se va a consumir tanto territorio, no se va a hacer tanto daño al territorio, es una isla muy corta, y después para mí es algo que no tiene nombre. Es decir, se va a poner un tren para ir al sur de Gran Canaria. El norte no existe en Gran Canaria, está mucho más necesitado que el sur, tiene muchos más problemas de desarrollo. Nos vamos solo al tema turístico, cuando el turismo no va a coger el tren nunca, porque el turismo que tenemos en Canarias es un turismo de masa. Y el turismo que viene por su cuenta individual, pues normalmente suele coger un coche en el aeropuerto por la semana o los 15 días que está y lo devuelve cuando se va. Es decir, que vamos a poner un tren para llevar la gente que habitualmente va a la playa todos los días o los fines de semana, y aquellos señores que van y vienen del pueblo
para ver la ciudad o para comprar cosas en la ciudad, pero que no va a tener una movilidad de personas porque tengamos un tren. Vamos a quitar las guaguas, vamos a quitar los taxis para no hacer competencia al tren, es decir, vamos a meternos en una volumen de gasto para hacer que una actividad sea rentable, cuando yo sigo pensando que esa actividad en Gran Canaria, en una isla pequeña, no debiera de instalarse por el daño que hace a su paisaje y a toda su gente y a todo lo que es habitual. Y encima no va a ahorrar tiempo en ir y venir al sur. Bien, yo quiero hacerle alguna apreciación, si me lo permite. No hace muchos días leía un artículo, más que un artículo, una entrevista que le hacían al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que decía que lo del tren cada vez se va afianzando más, entre otras cosas, porque el medio ambiente, el territorio ya no permite hacer más carreteras. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema de las energías, estoy de acuerdo con usted, en que tenemos que... Pero una pregunta. Dígame. El territorio no admite el tema del medio ambiente, pero es que el rozamiento del tren en esos recarriles no va a hacer nada. Es Sí. mucho menor el de la guagua con las ruedas en el asfalto que el del tren. Y la guagua también puede ser eléctrica, es decir, hay una serie de contradicciones en los planteamientos que están haciendo, que no están utilizando la tecnología y la ciencia actual en igualdad de condiciones. Es decir, los coches particulares van a seguir yendo lo mismo, porque un trabajador del sur no puede dejar el coche en su casa para ir al tren, ni para ir en la guagua, porque entonces no ganaría para vivir. Y encima tendría que levantarse a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 8. Son una serie de cosas que no tienen en cuenta. Es decir, yo quiero poner la pata haciendo un tren en Gran Canaria. Por favor, piensen un poco más, que ese dinero puede ir, que son muchos miles de millones que pueden ir destinados a otras necesidades, incluso a potenciar alguna industria local con los sectores primarios o con otro tipo de sectores. En este momento estamos pasando de lado, tenemos montones de necesidad, tenemos escasez en suministros industriales montones. El otro día leía que nos faltan profesionales en casi todos los sectores. ¿Y qué pasa? No tenemos gente que hable idiomas medianamente bien para entenderse como el turismo. Seguimos con una FP, no le damos atención al idioma para que la gente tenga formación y pueda defenderse, y recurrimos a los de fuera. No hay. Yo quería hacerle otra apreciación en el tema de la energía. Creo yo que el tema es fundamental, tener energía fotovoltaica, eólica, por los alicios permanentes que tenemos, y la del mar también. Y yo creo que eso, además del salto de Chira, bien, yo creo que eso lo veremos en unos años. Lo que ocurre es que no pasa como en Europa, el tema del gas, el petróleo. Esto no son cosas, hay que hacerlas, pero hay que dedicarles tiempo, dinero y desburocratizar las marañas que hacen, porque hay que hablar con los empresarios que se dedican a estos temas, y a veces pues proyectos que se pierden. Y otro tema importante, y que a usted lo ha tocado y yo no había caído mucho en este tema, hacemos el tren hacia el sur de Gran Canaria. Bien. Y hacia el norte, efectivamente, como usted dice, no digo hasta el centro, que tiene más altura, pero hacia el tema hasta Guía, Gáldara, Gaete, hasta allá, efectivamente. ¿Incluso la aldea? Eso se ha quedado por medio. Bueno, la aldea, vamos a ver si camina la autovía, y también yo tengo otra preocupación en todo esto. El tiempo es fundamental, no podemos seguir perdiendo tanto tiempo, y los proyectos que hay, pues a veces no se consuman. Y hay una cosa que usted ha dicho, el tema del que siempre la economía canaria está, ha dicho usted, que está planificada para el tema de las subvenciones. Usted imagínese, en el tema de agricultura, si quitamos la subvención al plátano, desaparecen todas las fincas plataneras. Y es complicado, porque yo no entiendo, no he llegado a tocar la tecla suficiente. Vamos a ver, don Manuel, dígame. La subvención del plátano tiene fecha de caducidad, y eso lo saben los plataneros. Cuando se entró en Europa, que se quedó bien claro que la subvención del plátano tenía fecha de caducidad, y de hecho, muchos empresarios canarios plataneros con fincas de plátano se adelantaron a vender a chiquita parte de sus fincas, siguen con la producción hasta que a ellos les interese, pero en un momento determinado desaparecerá. Pero es que hay otros cultivos que Canarias fue pionera, como fueron las flores, como fueron las hortalizas, como fueron una serie de cosas que se han quedado de lado. Nuestra ganadería está abandonada, la carnicería ni se trabaja, y la pesca 3/4 de lo mismo. Son carencias
de los que políticamente nos dirigen para con estos sectores. Es decir, yo no te digo que en pesca, en agricultura o en ganadería podamos revertir el 50% de los parados que tenemos, que esa es otra de las tristezas, que me gustaría que me lo contaran, cómo va el tren este, ¿va a quitar parados o va a generar más parados? Por poner una cosa. Es decir, hay cosas que no se piensan cuando se dicen ni cuando se hacen, sino las queremos hacer porque queremos dejar una obra hecha por nosotros. Yo creo que aquí hay que plantearse el tema con más profundidad. Canarias necesita ya, nosotros podemos tener una agricultura para abastecer más de lo que estamos abasteciendo del consumo que tenemos. No tenemos que seguir importando. Ni siquiera para la ganadería producimos y generamos pienso. Tenemos que importar casi todo. Tenemos unas harinas maravillosas y estamos importando miles de toneladas de sal todos los años. De acuerdo con ustedes esos planteamientos, pero ocurre que primero hay que hacer atractiva la vida en el campo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no están dispuestas a hacer lo que hacían sus abuelos o sus padres. Y al final sus padres terminaron y ellos en el turismo o en la construcción. Y creo que es importante, en momentos de crisis, aunque no guste decirlo, estamos en época de crisis, el abastecimiento es fundamental. Al menos no digo la totalidad porque es imposible, pero tener un abastecimiento entre el 50 y el 60 o 65% es fundamental para traer lo menos de fuera y eso damos trabajo. Pero claro, la situación económica, como está montada, no es así. Y ese es el gran problema, el gran dilema que tenemos. Y yo espero que en un futuro no muy lejano podamos reinvertir en temas industriales. Aquí no vamos a hacer fábricas de coches, pero aquí podemos producir una serie de productos, por ejemplo de microchip para los coches, una serie de economía a menor escala que sirve para exportarlo para que se haga en otras partes de la España peninsular, concretamente de Europa. Creo que son de las cosas que yo creo que vamos viviendo a golpe de necesidad y la planificación, si está a medio y largo plazo, sabe usted que se nos pierde. Hoy ocurre una cosa, se tapa aquello, viene lo otro. Mire, hay una cosa que yo siempre he dicho, el turismo nos ha ayudado a vivir y les ha dado a los empresarios dinero y ha mantenido una cierta mano de obra, pero a su vez ha matado a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. En tanto en cuanto no se ha sabido potenciar ni vender al nativo, al propio, que puede seguir o debe seguir manteniendo esa agricultura, esa ganadería, porque nosotros vivimos en una isla. Ir de aquí a Tejeda, a Orinaga y volver significa media hora o 40 minutos como de coche, con lo cual puede usted vivir en la ciudad y puede ir a trabajar en el campo y volver. Lo que pasa es que tiene que ser atractivo el trabajo del ganadero, del agricultor y del pescador. Lo que no se pueden seguir es utilizando los mismos canales de comercialización y de venta que tenían los tatarabuelos y los abuelos. Hay que ponernos en el momento actual y vivir con el momento actual. Merca, cuando nació, y todavía creo que los estatutos no los han cambiado, nació para ayudar a los sectores primarios, llámese agricultura, ganadería y pesca. Y resulta que Merca está en manos de intermediarios, con lo cual el agricultor y el ganadero y el pescador no puede llevar allí su materia prima para venderla directamente, sino al consumidor directo, al área de servicio, llámele usted Hiperdino, llámele usted Lid, llámele como quiera, o al restaurante o a los bares que son los que llevan al consumidor la materia. Tiene que verse a un intermediario que es el que realmente gana sin arriesgar nada. Y esto es lo que todavía, pese a los años y pese a los medios, no se ha desarrollado. Por ejemplo, en pesca. Se han hecho instalaciones, se han puesto todos los medios al servicio del pescador y siguen en manos de intermediarios. Es decir, no sé, la gente que está al frente de los sectores no tiene iniciativas ni ha querido implicarse en romper el cerco del intermediario para ir a una venta directa, para que darle un valor añadido al producto. Tal vez porque no hay proyectos. Mire, datos que sabe usted que yo siempre traigo a la tertulia donde estoy, datos. Canarias solo se ha gastado la mitad de los fondos europeos que recibió en el 2015. ¿Sí? Por falta de técnicos cualificados, antes lo comentamos. No, pero no, eso no es verdad, no es que hayan técnicos cualificados, es falta de personas que realicen proyectos de acuerdo con lo que permite Europa esos proyectos y luego que la administración los tramite en plazo y tiempo para que lleguen a.
Yo me recuerdo que años presentamos montones de acciones y la consejería las frenaba porque no salían de ellos, porque salían de otras personas. Y lo que quieren muchas veces los políticos es dar a entender que son ellos los que tienen la idea, cuando realmente la única idea que tienen es cobrar a final de mes. Mire, otro dato. El CEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con CEPI, leo textualmente, ha recibido solicitudes por valor de más de 5.300 millones de euros. Esto supone que de los 4.700 millones restantes, de los 10.000 que nos daban, con los que fue dotado el fondo, quedarán sin repartirse. Ese yo creo que es uno de los grandes temas. Pero, que don Manuel, esto no es nuevo. Bueno, no, yo... Mire, hemos tenido para Canarias bueno, de acuerdo, varias... perdón, no es nuevo, pero hay que sacarlo de nuevo. No, pero es que no es que no es nada nuevo. Hemos tenido para Canarias varias acciones con partidas presupuestarias establecidas en principio, con leyes, por ejemplo, para desarrollar la pesca en Canarias, para agricultura, para ganadería, y en ninguna de ellas se ha gastado el 50% de las previsiones. Esto a mí me suena a cachondeo, porque esto se viene repitiendo cíclicamente con todo lo que se ha hecho. Y ese dinero hay que devolverlo, ¿eh? Ese dinero hay que devolverlo. No, Europa. Ningún dinero había que devolverlo. Ahora sí. Ahora hay que devolverlo a Europa. Sí, pero si a ti te dejan montar una industria y la pones cuando estás generando tu riqueza, estás produciendo riqueza y beneficio, tú tienes que devolver el dinero estupendamente bien. Vale la pena hacerlo, vale la pena arriesgar. Pues mira, con el dinero de Europa hubo montones de gente que hizo instalaciones frigoríficas y a los 5 años, en vez de mantenerlas en activo, las han vendido. La ley se lo permite. Claro, pero es que eso no se debe permitir. Sí, destinar dinero público para que un señor se enriquezca un poco más no es ayudar a desarrollar una economía o una isla o un sector o ningún trabajo. Es ayudar a que una persona tenga un poco más de dinero. Bien, estoy de acuerdo con usted. Y ahora mismo deben de hacernos ya señas en realización que debemos de acabar este primer tiempo, pero hay un tema importante que... el tema de Ucrania, y a ver si nuestra realización nos pone una viñeta del roto del país. Creo que es interesante esa viñeta, cómo se negocia con misiles. Una pincelada, porque nosotros habitualmente notamos estos temas políticos. Esto nos está llevando a una inflación galopante. En cualquier, yo creo que cuando llegue junio posiblemente estemos ya a punto de tocar desgraciadamente los 2 dígitos de inflación, y esto va a crear más conflictos, más problemas. Vamos a ver, Manuel, eso es lo que demuestra que los políticos, los gobernantes de los distintos países, y empezando por la Unión Europea, no recuerdan que la pretensión de Putin no es nueva. Putin desde el año 2004, incluso antes, quería volver a recuperar la antigua Unión Soviética socialista, y lo ha dicho en montones de sitios. Pasa que no hacemos caso y luego nos metemos con la presión América-Rusia y vemos 2 enemigos enfrentados uno a otro, y hay una Europa que en vez de romper con el estar de criado de Estados Unidos, sigue arrastre de lo que diga Estados Unidos que hay que hacer. Bien, nos vamos a publicidad rápidamente, y creo que esto de la sangre altera, no me he equivocado hoy, creo que lo veo usted un poco alterado, pero bueno, discúlpeme, pero la realidad es la que manda. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad.
Estaminar le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminar, la seguridad del ahorro. Ahora sí vamos a temas domésticos de Canarias. También eso afecta a la España peninsular, pero vamos a centrarnos en nuestra tierra, en el archipiélago, sobre la dependencia mayores. Creo que eso es como una pandemia, es un tema gravísimo, un tema que no tiene solución. Sigue sin resolverse, creo que hay una mala planificación y unos datos que he encontrado, que una persona mayor que pide ayuda cuando llega la hora y le llaman a lo mejor un año después, ya esa persona en esa dependencia ya no está en el grado que le dieron y tiene que empezar de nuevo. Yo creo que eso es una auténtica locura. Y una vez que has conseguido que te atiendan, los datos que tengo es que una vez a la semana, hora y media te lo dedican. Personas que viven solas, viven solas, no se pueden mover, están postrados, no tienen a dónde ir. Yo creo que estos son uno de los grandes retos que tiene que el gobierno de Canarias tiene que intentar solventarnos, porque la pirámide es muy clara. La pirámide es abajo, debía de ser muy joven y es de muy mayores y por el tema de la natalidad llega arriba y son pocos los que hay. Creo que esto es un tema grave y creo que no le están solventando y a mí este es otro de los temas que me obsesiona. Me gustaría que diera usted su... Pero usted no ve en eso que la mayoría... Tengo gafas, ¿eh? Tengo gafas, ¿eh? No. Perdón. Que no ven eso que la mayoría de los que políticamente nos están gobernando piensa que nunca van a ser viejos. Es decir, es una carencia de educación para con lo que vamos a hacer en el futuro, que vamos a ser todos mayores. Si realmente desde el principio planificáramos la sociedad pensando en que todos vamos a acabar siendo mayores y después muriéndonos, posiblemente el planteamiento que hiciéramos a diario de muchas cosas sería distinto. Fíjese que hubo que esperar a que el pino quedara obsoleto para hacer una residencia en el centro de la ciudad para las personas mayores. Tiene el Cabildo 3 centros, el psiquiátrico, la leprosería y el Sabinal, prácticamente semiabandonados y trabajando en mínimas condiciones, cuando pueden haber centros estupendos para que la gente mayor no se sienta sola, para que no estén solos. Es decir, centros donde con un simple servicio periódico de guagua se puede desplazar la gente de sus casas a estos centros para sentirse unidos y vinculados al mundo en el que viven. Otro tema también es que las familias, muchas de las familias, a las personas mayores ya le parecen un lastre en la casa. Mientras fueron pequeños ellos y los mayores los atendieron, bien, pero ahora desde que ellos ya son mayores, empiezan a tener hijos, sus padres ya son considerados un lastre en la casa y inmediatamente intentamos quitarlos encima. ¿Sabe usted que hace unos cuantos años hubo un problema grave en las residencias sanitarias, el Negrín y el Insular, en que muchos iban con sus padres a las urgencias, a los médicos, los dejaban en la silla de ruedas y tardaban días para venir a buscarlos? Era difícil después localizar quién había llevado a aquel señor para que viniera a buscarlo y se lo llevara a su casa. Esto es lo que no se puede hacer con los mayores. Y hay que planificar porque todos vamos a ser mayores. Y hay que planificar centros que estén al alcance, no solo económicamente, sino también al alcance de la movilidad. No podemos hacer edificios de 10 o 12 plantas, vale más hacerlo en el exterior, edificios cómodos, prácticos para moverse, donde ellos puedan alternar el diálogo, la conversación con actividades similares a las que hacían cuando tenían vida. Es decir, una persona porque pase a la tercera edad, no tenemos que darlo ya por muerto, no tenemos que matarlo ya. Tenemos que ayudarle a que esa vida final, hasta que se acaben sus días, sea lo mejor posible. Porque gracias a ellos esta sociedad ha tenido los medios que ha tenido para crecer, desarrollarse y llegar a donde ha llegado. Y da la casualidad que hoy los consideramos un lastre para la sociedad. Sobre todo en aquellas grandes ciudades y especialmente
en las que están en manos de lo que yo llamo desapresivos políticos, esos que han hecho de la política su medio viviendo y el de sus amigos, y entonces no les importa que la tercera edad o la infancia lo pase mal o los enfermos lo pasen mal. Lo que ellos quieren es que sus amigos y ellos, en base a esas necesidades que hay para atender a esas personas, obtengan unos grandes beneficios y tengan unos buenos negocios. Mire, hace unos días, señor Esteves, leía en la prensa local, aquí de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que habían 245 personas en los dos centros hospitalarios, el Negrín y el Insular, que no tenían lugares donde llevarles porque no habían plazas y estaban lamentablemente ocupando 245 camas para personas enfermas, ¿no? Pero yo le pregunto, don Manuel, ¿cuesta mucho en un tema como el psiquiátrico o la leprosería, que está prácticamente vacío, habilitar un espacio físico de 20, 30, 40 o 200 habitaciones terreritas, bien hechistas, para que esta gente, cuesta mínimo, que es un coste, yo creo que muy irrisorio comparado con otros derroches que se hacen en cosas que luego no se utilizan? Aparentemente tiene usted razón, y estoy seguro que las personas que nos ven están de acuerdo con nosotros, pero a mí lo que realmente me preocupa es que es que eso cuesta enormemente el tiempo planificarlo. O sea, a lo mejor hacer un edificio nuevo, complicado, pero a corto plazo se pueden resolver esas necesidades. No, pero es que el problema es que no pensamos en que vamos a ser mayores. Pensar que vamos a ser mayores y tal y como está la pirámide que usted antes la describía, hay que ir planteando las soluciones al problema antes que tengamos problemas, porque sabemos lo que va a pasar. Sí, pero la realidad es que eso no se hace así. Bueno, aquí vamos viviendo, vamos haciendo cosas a golpe de necesidad, y ya eso es tarde ya. El abastecimiento hablamos antes. No, pero esas son las carencias que tienen los políticos. Sí, pero si son carencias de las personas. Es decir, pero el no pensar en los demás, sino en ti, y en que tú estés bien y los tuyos estén bien, es para mí una falta de formación y educación. Es que hay que hacer por igual para todos y que el bienestar social llegue a todos. Lo de la dependencia que no llega, pues mire, es una malísima gestión de las personas que están en política, porque a mí me hace gracia, es que no tengo personal. Señora, prescinda de grandes sueldos, prescinda de muchos asesores y coloque personal que vaya a rendir el trabajo. Es que el tema es utilizar los medios que tenemos, para los medios de todo tipo, económicos, humanos y materiales, para solucionar los problemas que tengamos. Es que este tema lo sacaba en alguna que otra mesa que estoy, y alguien me dice, bueno, pero si resulta que usted no puede por las trabas que tiene en los presupuestos generales de la comunidad o del Estado español, ¿por qué usted no privatiza el tema, que seguro que serán más ágiles que hacer esto? Es otro planteamiento, no lo sé, con sus riesgos que hay, con sus riesgos, pero lo importante es que hay mucha gente mayor, nosotros vamos siendo mayores ya no somos niños, ya tenemos pelo blanco y algún día nos tocará, y a mí lo que me preocupa es que no hay soluciones para el tema. No quieren buscar las soluciones ni dárselas. ¿Usted sabe cuándo mejor vivía Canarias? ¿Cuándo mejor estuvo viviendo en todos los aspectos económicos, social y humanamente? Cuando teníamos Puerto Franco y teníamos Cabildo. Teníamos prácticamente todas las necesidades satisfechas y no estábamos con la mano puesta pidiéndola a España y a Europa. Bueno, ese es un tema que efectivamente hay que tratarlo, no tenemos mucho tiempo para estos temas, y posiblemente a lo mejor la decisión aquella, el protocolo 2, el protocolo 1, protocolo 2, todo aquel mundo que se desconoce, mucha gente de hoy, pues posiblemente aquello fue una mala estrategia, que hoy tenemos estas consecuencias, pero como no podemos retrotraernos, no podemos volver atrás, ahora tenemos que apellugar con lo que tenemos. Pero no podemos seguir para adelante y podremos reclamar con la historia que está ahí, mire, de que para no ser un lastre para Europa y para España, que nos permitan eso otra vez. Sí, pero yo creo que eso es muy complicado. Mire, Esteves. Don Manuel, todos los países europeos tienen en su seno un paisito chico, un Puerto Franco libre, tienen algo allí donde moverse. ¿Por qué a España se le ha quitado? Bueno, nos han dejado Andorra. Pero mire, Esteves, yo creo que es harto complicado estos temas hacerlos a corto plazo.
a corto y a medio plazo. ¿Por qué? Pues porque volver, como usted dice, al pasado, pues no, porque se nos caen arriba, si alguien no está viendo, se nos cae arriba en este momento, nos están calentando las orejas porque parece que estamos del siglo pasado y estamos en el 21 y tenemos que atajar las cosas. Tiene usted razón, no digo que no, pero tenemos que atajar las cosas con las herramientas del siglo XXI. Y tiene que adelantarse a que las cosas pasen. Usted no puede esperar a que pasen para después buscar remedio. La pandemia se veía venir, se vio venir y todavía hoy no tiene remedio. No, y el problema de la pandemia... Por poner una cosa No, reciente. gracias por sacarlo. A mí me gustaría el que en algún momento el Estado español, o en nuestro caso la Comunidad Autónoma Canaria, saque un libro, lo que se llama el libro blanco, independiente, donde no entre políticos, donde no entre sino grupos independientes, y que digan la verdad de todo lo que hay, porque ahora nos hemos dado cuenta que efectivamente ya se vamos a quitar la mascarilla, en cualquier momento nos la quitan, pero ya el gobierno canario nos da los datos que daba antes para saber cómo está la situación, y parece que ha habido como un apagón, no lo sé por qué, y eso no se ve, no se dice en alta voz como lo decimos nosotros. Son temas que realmente hay que preocuparse, y yo creo que ya en cualquier momento nos vuelven a llamar a capítulo y tenemos que hablar de algo para terminar este tema, las tecnologías y métodos asistenciales. Ahora con esto de la dependencia mayores vemos que ya no se puede ir al médico, al ambulatorio salvo urgencia, ahora hay que hacerlo por teléfono. Creo que la tecnología tiene que avanzar a paso gigantado y los métodos asistenciales tienen que empezarse a hacer sí, pero tenemos que ir a eso. Sí, tenemos que ir a eso, pero no han preparado a la gente para ir a eso. Es decir, el problema es, tenemos que ir porque es el momento que vivimos, pero ¿dónde están las instituciones que no se han adelantado para preparar el personal para que a esa tecnología se le pueda sacar pleno rendimiento? Mire, cuando se puso el ordenador en marcha en la administración, habían ordenadores en casi todos los despachos y la mitad no funcionaban ni se usaban porque la gente que estaba allí no los sabía usar. Es decir, en vez de preparar al funcionario para que desde que llegara al ordenador se le sacara el máximo rendimiento, ya aprenderá, ya lo hará. Esto es lo que no se puede aplicar. Hoy tenemos un problema con las personas mayores, con los bancos. O sea, es complicadísimo que una persona mayor de una determinada edad, que no tiene experiencia, que no tiene un trato con los temas informáticos, saque un dinero, pague por cajero los recibos de agua y luz. Esos son temas que ya vemos que hay una plataforma nacional que está en ese tema, pero... No, esos son temas que se han generado porque los que nos gobiernan políticamente no han sido capaces de decirle a los bancos, quieto. El hoy por ti y mañana por mí de los favores que se hacen entre la banca y los grupos políticos son los que han llevado a esta situación, don Manuel. Sí, tiene razón y realmente tengo que dársela. Usted emplea palabras duras, son las que son y quiero acabar este tema de la dependencia mayores, que tenemos todavía un minutito. Es un tema preocupante y grave, ¿eh? Sí, es tan grave. Todos acabaremos siendo mayores si no nos morimos antes. Es tan grave como el de la energía. No, yo creo que es más grave. Porque la energía al final, si no la usa, usted se puede alumbrar con una vela. Pero, perdóneme, lo otro, si está enfermo y no lo atienden, se muere. Bien, esperemos que no nos ocurra, que no ocurra. Y yo creo que tenemos que ayudar a evitar la gran soledad que tienen muchas personas cuando viven solas. Angustia, porque ve uno habla de estos temas y cuando lo estaba transcribiendo y se lo envié, yo dije, pero esto nos puede tocar a cualquiera de nosotros, a Hilario y a mí, como dije antes, pero yo veo que no hay sensibilización suficiente, esto no está sensibilizado, No, don Manuel, volvemos a lo mismo, no nos educan ni nos preparan para vivir en conjunto, para vivir y compartir con los demás. Todo se basa en el individualismo, en el tú y tú. No hablamos de nosotros. No intentamos tener una sociedad preparada para el nosotros y en el que convivamos y nos ayudemos mutuamente en lo más elemental y en todo lo que podamos ayudarnos. Todo lo contrario, el egoísmo es el que predomina en todo esto. Usted ve un problema o ve algo y se aparta y deja al otro que se lo resuelva a él. Bien, en la tercera parte de este programa hoy
Creo que ha sido un programa interesante y le agradezco no su vehemencia, porque le conozco hace muchos años. Usted es una persona que se me sale, se me pone de pie casi en el sillón cuando usted vive las cosas. Tenemos que hablar del informe Cáritas. Yo creo que eso es demoledor lo que estamos viendo. Bien, pues nos vamos unos minutitos a publicidad, volvemos rápidamente para tratar sobre el informe Cáritas 2022. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes en esta tercera parte del programa Al Día. Al finalizar, les comentaba que queríamos tratar sobre el informe Cáritas 2022. Realmente es demoledor el informe Cáritas esta vez. Todos son demoledores, pero esta vez al menos a mí me ha impactado. Este informe es una herramienta para acercarnos a la realidad de las personas más vulnerables y voy a dar algunos datos. El 29% de la población en desventaja importante. Mujer joven, con hijos, son factores de la desigualdad. La mayor fragilidad, se ha incrementado un 15%, llegando a 300.000 personas en Canarias. Las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia ha traído una digitalización nueva, factor que antes lo comentábamos de exclusión, que afecta al 30% de los hogares canarios. No todos los hogares canarios tienen fibra óptica, no todos los hogares canarios tienen PC ni tablet. Hay una segunda brecha muy importante que es la de los extranjeros. En el archipiélago es una gran ventaja ya que el 47% se encuentra en exclusión del doble de los españoles. Se ha producido un empeoramiento en las condiciones de trabajo generado por trabajadores más pobres. Además, y la salud son grandes factores de exclusión. Y más de 180.000 hogares han abandonado tratamientos médicos porque no tienen dinero para las medicinas. Y hay un tema que yo siempre lo digo, raro es la tertulia que lo comento, la salud mental es una de las grandes revelaciones de la crisis. Señor Esteves, yo sé que usted se ha informado y ha estudiado y ha trabajado este informe de Cáritas. Me gustaría saber su opinión. Yo sé que usted siempre habla seriamente. Hombre, yo lo que no entiendo es que la mayoría de los políticos de nuestra sociedad estén diciendo que este informe o los datos que aporta, lo que dice, no es real, es un poco exagerado, porque lo único que muestran es que ellos no conocen la sociedad en la que viven, están dedicados a su despacho y a su cargo y no tienen tiempo de andar en la calle viendo cómo, sobre todo en las grandes ciudades, se crean suburbios, se crean guetos donde la gente malvive.
Y lo triste de todo esto es que esos que malviven, pese a que a veces hay algún disparate entre ellos, se ayudan enormemente unos a otros a pasar las inclemencias lo mejor posible, a que se note menos ese daño que la sociedad les ha hecho al excluirlos, al tenerlos ahí recluidos, escondidos, apartados. Y ahí es donde el tema es bastante grave. Yo sigo pensando que nuestra sociedad es bastante irresponsable, la sociedad que está políticamente comprometida, la que lleva los cables, los hilos, las riendas de las instituciones, no ha sabido darse cuenta de que en Canarias, con un 25% de paro desde hace más de 40 años, no se puede seguir metiendo la cabeza debajo del ala y pasar de largo de mantener esta economía sumergida tan potente, porque no puede ser verdad, no es real, ese dato sí que no es real, que en Canarias haya un 25% de paro. De ese 25%, seguro que más de un 20, casi un 20%, está en una economía sumergida, mantenido por empresas, instituciones, organizaciones, sin tener las cosas claras. Y la persona, como aunque esté mal viviendo, está recibiendo una ayuda que le da para mal vivir, no denuncia nada, se calla y sigue mal viviendo. Y es lo que lleva luego a estos informes de Cáritas, ya que llega un momento, y sobre todo con la aparición de la pandemia, en el cual empieza todo a ser más difícil, a escasear, y también suelen ser personas que están con poca formación, con poca preparación, a los cuales no se les prestaba atención para aquellos trabajos que necesita la sociedad, que hay que hacerlos y que la mayoría de las veces nadie los quiere hacer, estén al menos capacitados para hacer esos trabajos. Vemos muchas veces que hasta para limpiar las calles, para barrer, para recoger la basura, hay que recurrir a una selección, porque no tenemos gente preparada, porque no encontramos gente que quiera hacer eso porque le da vergüenza. Es decir, hay que dejar claro en esta sociedad que todos los servicios son necesarios y son tan importantes el médico como el que limpia la basura en la calle, como el que hace en el hospital la labor de limpiar a las personas que no están en condiciones de hacerse ellos sus cosas. Entonces, aquí hay que empezar a valorar el tema y a darle la importancia que tiene. Yo sigo pensando que gracias a que Cáritas de cuando en cuando llama la atención, hay mucha gente que logra salvar su situación y mantenerse un poco más tiempo viva, porque si no, no los encontraríamos muertos en las casas tranquilamente por no comer, por suciedad, por lo que sea. Yo creo que esta sociedad debemos entre todos poner los pilares para cambiarla, para hacerla más social, para hacerla más humana y para hacerla más soportable y evitar, porque fíjese usted que lo mismo que ha crecido esa pobreza tanto, la riqueza también ha crecido, pero no tanto, no mucha gente, sino hay menos gente que se ha hecho más rica, mientras hay mucha más gente que se ha hecho más pobre. Hay un dato de Cáritas: la exclusión se ensancha en Canarias, 630.000 personas, en Canarias somos 2.100.000 personas, 630.000 personas viven en la pobreza. Sí, don Manuel. Esto es alarmante. Pero es que estamos hablando perdón que le interrumpa. Usted ha hablado, creo que en 4 ocasiones ha comentado usted a lo largo de esta tertulia, el programa Al Día, sobre políticos acá, políticos allá. ¿Y la sociedad civil qué piensa? Porque esa para mí es que llega un momento en que tal vez no sabemos elegir los políticos, tal vez los partidos tienen azucarillos, agua con azucarillos, sus programas, o tal vez cuando llegan al poder se dan cuenta que nada aquello es real. No sé, es un tema que me gustaría hablar con usted. Porque usted ha estado en su juventud en temas sociales importantes. Yo creo que la sociedad civil se implica bastante y en lo que tiene a su alrededor intenta ayudar e intenta hacer que esas personas que tienen problemas busquen una solución para que les sean más llevaderos los problemas que tienen. El problema es que es muy difícil, con la crisis que hemos tenido y con la carencia de trabajo que tenemos en esta región, que pueda implicarse mucho la sociedad civil, porque tiene primero que atender a lo suyo propio
su familia, que también hay muchas veces que tiene problemas, para luego prestarle un poco a aquellos otros cercanos pero lejanos a su vez, que también tienen problemas y que quiere ayudar a sacar. La sociedad civil se implica, y usted ve que cuando hay que hacer cualquier movida en pro de cualquier ayuda para atender a alguien, la sociedad civil aparece enseguida. Y sobre todo la sociedad civil modesta, la pobre, la que menos medios tiene. La otra le cuesta mucho aparecer, porque para eso están las instituciones, dirán ellos. Y las instituciones tienen que estar. Pero el problema es que en las instituciones al tema humano, al tema social, se le ha prestado muy poca atención. La dependencia de que ya lo harán, o el que tenga dinero que se lo pague, y pasar del que no tiene, eso no se debe hacer en una sociedad que se preste, no digo socialista, sino de humana. Porque hay que atender a los problemas que tienen, y ya veremos si no esa cantidad de niños que porque ya están en la calle, pero que dentro de poco serán personas mayores, serán los defectos que van a tener en su vida, en su formación y en su ir por el mundo, por las carencias que han tenido en su formación básica en la infancia y en la juventud. Usted sabe que este es un tema para seguirlo debatiendo, pero para no cansar a nuestra audiencia, la tercera parte del programa la dedicamos a una mirada al mundo desde Canarias. Con este tema comenzamos de la invasión rusa a Ucrania, y que vamos a ver en qué acaba, leo en un periódico del País: razones geoestratégicas y defensivas aconsejan aumentar la autonomía militar de la Unión Europea para una mayor integración. ¿Usted esto cómo lo ve? Porque esto no le damos importancia hasta hace unos meses, pero ahora que ha llegado la hora, yo creo que Europa se ha unido más con el tema de esos misiles que lo que pretende el señor Putin es arrasar por donde va. Esto yo sigo pensando que es una hipocresía de todos los países del mundo. Fíjense que lo primero que hicieron cuando empezó el tema de Ucrania es llevarse las embajadas de los sitios que estaban amenazados en vez de decir vamos a dejarlas ahí para que sirvan de escudo y el que va a atacar tenga en cuenta que puede hacer daño a terceros que no tienen nada que ver con esto. No, lo que hicieron es, salieron huyendo, que se las entienda él. Y esto es, con todo pasa lo mismo, don Manuel. No solo con Ucrania, con la pobreza, con los problemas que tiene la sociedad, con lo que hablamos de Cáritas, es decir, no, esos problemas son de ellos, que se los resuelvan. No, estos problemas los ha creado la sociedad, los hemos creado entre todos, porque no hemos sido capaces de darle a esa gente preparación social, humana e intelectual, y a su vez para que puedan tener una vida mejor y nos puedan ser útiles en la sociedad. Muchas veces hay muchos de ellos que se sentirán parásitos para la sociedad, y lo malo es cuando la sociedad los considera parásitos, no cuando ellos... Mi pregunta es más directa. ¿Cree usted que Europa debe armarse con armamentos? Porque la política hasta ahora del pacifismo, de la diplomacia, con todo el mundo no da resultado. Yo creo que cualquier cosa, apretan el botoncito rojo, como se dice en las películas de James Bond, y salta el tema de la arma nuclear. Y yo espero no ver eso nunca, porque eso es devastar, arrasar por todo lo que viene delante, pero de algún modo habrá que defenderse. Vamos a ver, Europa tiene que pensar en Europa y tiene que dejarse de estar con Estados Unidos, con la OTAN. Tiene que tener su propia defensa, pero tiene que tener claro qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Y volvemos otra vez a la hipocresía. Europa no existe. Existen 27 países unificados ahí que tienen una unión que no acaban de materializar, de consolidar. De fraguar. Y no están atendiendo todas las necesidades que tiene en estos momentos esa unión. Está la defensa, está la libre circulación, está la inmigración, porque la inmigración, aunque nos inventemos historias, Europa necesita millones de trabajadores anuales para hacer trabajos que los europeos no quieren hacer. Correcto. O para atender aquellas cosas que al ir venciendo, a ir siendo mayores y no nacer gente, hay que traer gente de fuera que las haga. Hay un dato de hace unos días que de Ucrania han salido ya 10 millones de ucranianos, a una parte a Europa y otra a Turquía.
Sí, es lo que hay. Y aquí mañana, si Marruecos quiere venir por Canarias, no podemos salir porque nos ahogamos. Porque si tuviéramos territorio para correr, saldríamos todos huyendo. Creo que hay que hacer una reflexión. Nosotros la hacemos humildemente desde este programa Al Día, pero creo que los políticos la tienen que hacer y el Parlamento Europeo sobre el nuevo papel de la geopolítica de la Unión Europea. Yo creo que hay que hacer una reflexión autocrática y autocrítica sobre el pasado, ese buenismo que siempre hemos tenido, no problemas con usted, y una estrategia de futuro, porque nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. No, pero hay un problema más grave en Europa, ¿sí? Es que los 27 países no son sinceros con ellos. Con ellos mismos. Con ellos mismos. Cuando están reunidos y cuando están tratando los temas, sí, Juana. Pero después, a la hora de la verdad, cuando salen, es lo que yo le comentaba a usted antes con el tema de Estados Unidos. Inglaterra, satélite de Estados Unidos. Alemania, satélite de Estados Unidos. Holanda, satélite. Todo el mundo quiere estar a la sombra de Estados Unidos y con Estados Unidos. Vamos, olvídense de Estados Unidos, olvídense de Rusia y creen primero Europa. Estén a la sombra de Europa, estén con el poder de Europa, pero créenlo con sinceridad, con honestidad y siendo claros entre todos los países que conforman Europa, que son 27 y que podrían ser más. Pues sí, pero lo que no es normal es que a Europa vengan los países a buscar dinero para desarrollarse y luego no quieran hacer lo que la norma habitual exige para todos, sino cada uno quiere recibir para ayudar a desarrollar a su gente y decir que yo lo he conseguido, pero lo implanto, lo impongo como yo quiero. Fíjese usted que hasta en España, que la oposición no gobierna, quiere que se haga lo que ellos quieren con los fondos europeos, no lo que necesite o lo que haga el que está gobernando, sino ellos quieren imponer su criterio. Y si no le hacen caso, se van a Europa a decir que en España se están invirtiendo mal las cosas. Esto es lo que hay que evitar. Sí, efectivamente. Europa ya le está diciendo a ese partido... Tiene que ser Europa unida, consolidada y reforzada, pero con los 27 trabajando para Europa y por Europa, no para cada uno para sí, que es lo que está pasando. Sí, hay otro tema que voy a leer de la documentación que le he mandado, de la Federación de Periodistas de Perú. Le hice una entrevista en el año 2014 a Kissinger, que fue secretario general de los Estados Unidos. Y decían aquel entonces, y lo han vuelto a sacar este periódico, repito, de los periodistas del Perú, dice: con demasiada frecuencia la cuestión de Ucrania se plantea como un enfrentamiento, si Ucrania se une al este o al oeste, pero para cada ucraniano sobrevive y prospere no debe ser un puesto avanzado de ninguno de los dos contra el otro, debe funcionar como un puente entre ellos. ¿Sabe usted quién dijo eso, verdad? Henry Kissinger. Pues ese es culpable de que eso que está diciendo él se sucediera, porque él era el primero que, según los intereses americanos, hacía que estuviera de una parte o de otra, un sitio u otro. En el tema concreto del Sáhara, la actual situación que se está viviendo no se resolvió en su momento por culpa de ese animalito. Bueno, el secretario es un ser humano, secretario de Estado, aunque no nos agrade. Y por último, yo creo que Nos toca fin. España, ya acabamos a la relación, le digo que me dé un minutito más, por favor. Yo creo que España está en un momento donde debe que plantearse su geoestrategia de acuerdo con Europa, y tenemos que... pasa que es difícil, el latino español no está de acuerdo porque quiere gobernar sí o sí, y no se da cuenta que unas elecciones ganó uno y los otros están en la oposición, y no es como los americanos que todos trabajan, después pierden las elecciones y todo se pone a disposición del presidente de Estados Unidos. Creo que en España nos falta un patriotismo, pero no un patriotismo... Don Manuel, lo de Estados Unidos se ha visto al final con lo del señor Trump, que todo lo que había para atrás eran unos arreglos escondidos, pero que no es verdad, y ahí está la situación americana. Hay que olvidarse de Estados Unidos como sociedad modélica. Eso sí, es una gran potencia económica y armamentística, pero sociedad modélica no. En cuanto a España, es una carencia de educación y de preparación por parte de las personas que se dedican a política. Hay que respetar lo que decida el pueblo cada vez que hay votaciones, pero a su vez hay que seguir dándole información clara, nítida y transparente al pueblo de las cosas. Yo soy de los que me siento totalmente decepcionado porque aquel equipo que tuvo don Adolfo Suárez González en Moncloa,
cuando él quiso decirle al pueblo por qué tenía que dimitir como presidente, le aconsejaran que no lo dijera porque podía hacer más daño. Al pueblo español desde esa fecha hasta ahora se le sigue engañando permanentemente y con el bipartidismo se le ha engañado más. Y ahora los que han querido romper el bipartidismo, en vez de ser honestos con ellos y con el pueblo, han ido a lo que se llama el folclore político, a ver quién está más en los medios de comunicación y quién más tonterías dice, no a ver quién más claro y con más transparencia informa al pueblo español de la situación y de cómo tenemos que salir. No hay educación política en España. Señor Esteves, 1.000.000 de gracias. Ha estado usted hoy como siempre, está claro que la primavera la sangre altera y usted hoy viene fuerte. Bueno, decirles a ustedes que muchas gracias, que ha sido un placer estar un día más con ustedes en este programa Al Día y decirles que pronto volveremos con temas candentes. Espero que hoy les haya gustado, ha sido variado, pero creo que ha valido la pena esforzarnos en el bien de la sociedad y de ustedes que son los que nos ven. Gracias.